Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios variados de matemáticas. Pues vamos con el primero. Hay que obtener la fórmula de la tangente de la diferencia de ángulos a partir de la fórmula de la tangente de la suma de ángulos. Pues a ver, para poder hacer esta especie de demostración, para poder deducir esta fórmula a partir de la otra, primero necesitamos reescribir esta diferencia de ángulos como una suma de ángulos. Si no, será imposible utilizar esta fórmula de aquí. Pues a ver, ahora mismo tenemos alfa menos beta y queremos llegar a una suma de ángulos. Pues simplemente se puede reescribir así, alfa más menos beta. Como ahora sí que tenemos una suma de ángulos, podemos aplicar la fórmula de la tangente de la suma de ángulos. Pues vamos allá. Nosotros partíamos de esto, tangente de alfa menos beta, y lo hemos reescrito como tangente de alfa más menos beta. Bien, aplicamos la fórmula. Siguiéndola, vemos que quedaría tangente de alfa, tangente del primer ángulo, más tangente del segundo ángulo, que en este caso es menos beta, entre 1 menos tangente del primer ángulo, tangente de alfa, por tangente del segundo, que es tangente de menos beta. Ahora bien, ¿hay alguna manera de reescribir esta tangente de menos beta en función de tangente de beta? Pues vamos a verlo con esta figura. Bueno, vemos que aquí se ha representado en una circunferencia goniométrica de radio 1 dos ángulos. Primero el ángulo beta y luego el ángulo menos beta. Además, tenemos las tres razones trigonométricas básicas para cada uno de estos ángulos. Están el seno de beta, coseno de beta, tangente de beta y por otro lado el seno de menos beta, el coseno de menos beta y la tangente de menos beta. Ahora mismo solo nos interesan las tangentes. Entonces, por aquí vemos la tangente de menos beta y esta es la tangente de beta. Si nos fijamos, los dos segmentos miden lo mismo, tienen la misma longitud. Por lo tanto, podríamos decir que en valor absoluto estas dos tangentes coinciden. ¿Qué pasa? Que una es positiva y la otra es negativa. En este caso, la tangente de beta es la positiva y la tangente de menos beta es la negativa. Por lo tanto, podemos deducir que la tangente de menos beta es igual a la tangente de beta, pero cambiada de signo. Eso es lo mismo que poner que tangente de menos beta es igual a menos tangente de beta. Pues vamos allá, nos volvemos a la fórmula de antes y sustituimos la tangente de menos beta por menos tangente de beta. Ya se pueden borrar estos signos y continuamos. Tangente de alfa menos tangente de beta entre 1 menos tangente de alfa por menos tangente de beta. El numerador ya nos queda igual, tangente de alfa menos tangente de beta, pero en el denominador todavía podemos hacer una operación, podemos dar un paso más. Menos por menos es más. Queda 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Y si nos fijamos, esto de aquí ya es la fórmula de la tangente de la diferencia de ángulos. Por aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al segundo ejercicio. Nos dan esta función f de x, que es una función definida a trozos, y hay que analizar la continuidad en x igual a 2. Para saber si una función es continua en un punto determinado, debe cumplir la siguiente norma, que f de a tiene que ser igual al límite cuando x tiende a de la función f de x, donde a es precisamente nuestro punto, el punto en el que estamos analizando la continuidad. En este caso sería 2. Vale, pues ahora volvamos a nuestra función. Lo primero que tenemos que hacer es calcular f de 2. Si nos fijamos, pues la función f de x va a valer x al cuadrado menos 4 entre x menos 2 para todos los x distintos de 2. Y en el caso concreto de que x valga 2, la función será 6. Entonces de aquí ya deducimos cuál es la imagen de 2.
f de 2 es igual a 6. Vale, ya tenemos esta parte de la igualdad. Ahora vamos con la segunda. Hay que calcular el límite, cuando x tiende a a, de la función f de x. Técnicamente tendríamos que hallar primero los límites laterales, es decir, el límite cuando x tiende a por la izquierda, límite cuando x tiende a por la izquierda y el límite cuando x tiende a por la derecha. Claro está, sustituyendo estas a's por un 2. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que ya sabemos que esos dos límites van a coincidir, porque tanto por la izquierda como por la derecha la función vale lo mismo. Digo, tanto por la izquierda como por la derecha de 2. En ambos casos la función vale pues x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Así deducimos que ya no es necesario hallar los límites laterales. Podemos centrarnos únicamente en calcular el límite cuando x tiende a 2. Pues vamos allá. Límite cuando x tiende a 2 de la función f de x. Esto será el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 partido de x menos 2. Si ahora sustituimos la x por un 2, obtenemos la indeterminación 0 partido por 0. Para resolverla habrá que factorizar. Límite cuando x tiende a 2 de x más 2 por x menos 2. Esto es una diferencia de cuadrados que se puede expresar como suma por diferencia. Entre x menos 2. Así, x menos 2 se va con x menos 2 y queda simplemente x más 2. Y ahora sí, se sustituye la x por un 2 y nos da que el límite es 4. Bueno, lo notamos por aquí. El límite, cuando x tiende a 2 de f de x, es 4. ¿Qué ocurre? Que la imagen de 2, 6, no coincide con el límite de f de x cuando x tiende a 2, que es 4. Esto nos quiere decir que la función no es continua en x igual a 2. Si damos un paso más, podemos decir qué tipo de discontinuidad está presente en este caso. Pues a ver, hemos calculado primero la imagen de 2, que daba 6, y luego el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, que nos da 4. Cuando existe el límite de f de x y además es finito, pero no coincide con la imagen, pues podemos decir que la discontinuidad es evitable. Así que en x igual a 2 tenemos una discontinuidad evitable. Bueno, por aquí vemos la función. Esta recta de aquí se corresponde con la función x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Eso sí, para todos los x distintos de 2. Porque para 2 la función vale 6. De hecho, tenemos aquí el punto. Este punto tiene de abscisa 2 y de ordenada 6. Con esta gráfica ya se ve claramente que en 2 hay una discontinuidad, y además del tipo evitable. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 2 sí que existe, de hecho los límites laterales coinciden, tienden a 4, pero ese límite no coincide con la imagen de 2, que es 6. Y por aquí lo vemos en la solución. Tercer ejercicio. Dominios. Hallar el dominio de f de x. Vemos que f de x es una función irracional de índice par. Podemos calcular su dominio de la siguiente manera. Bueno, si tenemos que f de x es una función irracional de índice par, n es par, entonces su dominio se calcula de la siguiente manera. Son los x pertenecientes a R, tales que hacen que el radicando, en este caso le hemos llamado u, sea mayor o igual que 0. Por tanto, tenemos que conseguir que la función del radicando, en nuestro caso x más 1 partido de x menos 4, sea mayor o igual que 0. Establecemos una inecuación. X más 1 partido de x menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Y ya tenemos una inecuación racional, que sabemos cómo se resuelve. Empezamos hallando los ceros del numerador. Pues x más 1 es igual a 0, entonces x es igual a menos 1. Y lo mismo para el denominador. X menos 4 igual a 0, así que x es igual a 4. Ahora representamos estos dos valores críticos en la recta real. Por aquí estaría el menos 1 y por aquí el 4.
El menos 1 sabemos que sí que forma parte del dominio de f de x. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos aquí y sustituimos la x por menos 1, nos queda que el cociente da 0, y 0 es igual a 0. Comprobamos que forma parte del dominio, bueno, porque verifica la inecuación y también porque sabemos que la raíz cuarta de 0 está definida, tiene una imagen. Pues eso, el menos 1 forma parte del dominio. ¿Pero qué pasa con el 4? El 4 no puede formar parte de nuestro dominio. Si nosotros nos vamos a la inecuación y sustituimos la x por un 4, nos da que el denominador es 0, y eso no puede ocurrir. Además, en la función original, pues también nos quedaría denominador 0, y eso tampoco puede pasar. No podemos dividir entre 0. Así que el 4 tiene un punto hueco. Por último, hay que ver cuál o cuáles de estos intervalos forman parte de la solución. Pues a ver, para el intervalo menos infinito menos 1 vamos a probar con el menos 2. Vemos que en el numerador queda un número negativo y en el denominador otro número negativo. Menos entre menos, más, pues nos sirve. Siguiente intervalo, tomamos el 0. En el numerador queda un número positivo y en el denominador un número negativo. Más entre menos es menos, pues no sirve. Por último, probaremos con el 5. Más entre más, más. Nos vale. Bueno, pues ya tenemos calculado el dominio. El dominio de la función f de x coincide con la solución de esta inecuación, que es el intervalo menos infinito menos 1, unión 4 más infinito. Vemos que el menos 1 lo cogemos, pero el 4 no. Bueno, esto se va a ver muy bien en la representación gráfica. Ahí está. La función está definida en los intervalos menos infinito menos 1 y en el 4 más infinito. En el menos 1 sí que hay imagen, por lo tanto el menos 1 forma parte del dominio, pero en el 4 no. Así que el 4 no lo cogemos. Y aquí lo vemos en la solución. Por último llegamos al cuarto ejercicio. Hallar el dominio de la siguiente función f de x. En este caso, f de x es una función exponencial. Por sí mismas, las funciones exponenciales no tienen restricciones. Si nosotros tenemos algo del estilo, pues 3 elevado a x, el dominio de esta función sería todo r. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso particular, el propio exponente es el que tiene restricciones, porque se trata de una función irracional de índice par. Entonces, el dominio de una función exponencial va a coincidir con el dominio de la función del exponente. Pues vamos a centrarnos solo en esa función, raíz de x menos 3. Como ya dijimos, esto es una función irracional de índice par, que tiene como dominio todos los valores de x que hacen que el radicando sea mayor o igual que 0. Pues vamos allá, a calcularlos. Sabemos que x menos 3, la función del radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor o igual que 3. Pues ya está. El dominio de la función f será el intervalo 3 más infinito. Y aquí lo vemos en la solución.